Radio Beresit, 100.9 FM. Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe. Un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Buen día, buen día, buen día. Un saludo cordial para ti. Que la paz gloriosa de Jesucristo llene tu corazón. Qué alegría, qué placer inmenso poder estar de vuelta compartiendo contigo en este punto horario. Estamos iniciando el mes de diciembre, como siempre digo, el último mes del año. Qué maravilloso es el Señor con cada uno de nosotros. Estamos llegando hasta aquí, estamos con vida. Es un regalo que tenemos que valorar muchísimo, que tenemos que apreciar de la mejor manera. A reconocer que si no fuese por Dios no estaríamos con vida, no estaríamos de pie. Y miren hasta dónde hemos llegado. Estamos llegando hasta aquí, quizás con problemas, dificultades, golpeados, gastados, pero hemos llegado. Y qué importante es poder llegar, qué importante es poder proseguir siempre hacia la meta que el Padre ha trazado para cada uno de nosotros. Avanzar hacia el objetivo que tenemos como cristianos en la vida. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos una meta. Tenemos una meta que alcanzar. Tenemos una promesa de parte de nuestro Señor y vale la pena esforzarse un poquito más. La vida es tan corta como para detenerse ante las dificultades que vienen o para simplemente andar llorando por algunas pérdidas o algunas dificultades que hemos tenido en la vida. Tenemos que proseguir cada día acercándonos a esa meta gloriosa que Papá Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la meta? Juan capítulo 8, verso 51, dijo el Maestro por excelencia: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La NTV dice: les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. La Biblia latinoamericana dice: en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. En la TLA les aseguro que quien obedezca a mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Vivir para siempre. Nunca morirá. Parece que suena un poco raro analizándolo así en términos humanos, mirándolo desde arriba, pero es la promesa que Jesucristo nos ha dejado. Es la promesa que tenemos de parte de Dios. El cristiano nace 2 veces, pero ya no muere. La persona que ha rechazado a Dios en esta tierra nace una vez pero muere 2 veces. La primera muerte es la muerte natural, la segunda muerte ya es en el lago de fuego después del juicio final. El cristiano nace una vez en el nacimiento natural después de la unión del hombre y la mujer, pero luego nace la segunda vez cuando llega el encuentro con Dios, la regeneración, la conversión, nacer de nuevo, fue lo que dijo Jesucristo a Nicodemo. Pero ya no muere, la muerte ya no existe. Jesús dice, o la palabra de Dios, el consejo de Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica acerca de estas cosas, dice, acerca de los que duermen. No se preocupen, no se desesperen y no estén preocupándose en ese sentido, dice. Queremos que sepan la verdad, dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, acerca de qué es lo que pasa con los que mueren, dice, para que no os pongáis tristes, sino simplemente están durmiendo. Otras versiones dicen que la 960, por ejemplo, dice así: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, ni tampoco os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. O sea que el cristiano ya no muere, simplemente, como decimos, descansa en paz. Y el único que puede descansar en paz es aquella persona que ha depositado su confianza en el Señor, que ha vencido a la mismísima muerte. Aunque de costumbre decimos esto a cualquier persona que va al más allá, que descansa en paz y todo eso, pero el verdadero descanso en paz está solamente en este Señor que venció a la mismísima muerte. Por eso Él declara, y no son mis palabras, en Juan 8:51 Él dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y suena tan lindo. Hay una maravillosa esperanza para todos aquellos que oyen y guardan la palabra de Dios
y esta esperanza es la vida eterna. Pero están los más atrevidos que dicen, pero ¿quién es el que ya volvió del más allá para decirnos que esto es verdad o si existe o no? ¿Quién es el que ya volvió del infierno para decirnos que existe el infierno o que ya volvió del cielo para decirnos que existe el cielo? Pues el propio Jesús fue. El credo apostólico que la gente suele rezar tanto dice que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto, crucificado, descendió al infierno, dice. Hay un infierno, pero de ahí se levantó de vuelta. Descendió del cielo, se hizo hombre a través de María la Virgen, tomó forma humana. Y Él fue el que habló y habló más del infierno que del cielo, advirtiendo a la gente. Pero aquí está el secreto, la promesa gloriosa que Él tiene para sus seguidores. Guardar su palabra es retenerla en el corazón, no es agarrar un libro o el biblio, conocido como la Biblia, y meterlo en algún armario, en algún mueble porque tengo que guardar su palabra. No, guardar la palabra de Dios es retenerla en el corazón y aplicarla en diferentes áreas y circunstancias de la vida. Por eso hay gente que habla mucho de Dios, conocen mucho de su religión, te hablan fanáticamente, desafían a todo el mundo, pero cuando uno mira su vida, lastimosamente dejan mucho que desear. No hay un verdadero compromiso con Dios, no hay un acercamiento genuino, uno no observa que realmente esté caminando como lo que establece la palabra de Dios. El término cristiano fue pronunciado o aplicado por primera vez a los seguidores de Jesús en Antioquía de Siria. ¿Por qué se les llamó cristiano? Por su forma de vivir, por cómo se trataban, por lo que ellos hacían, no solamente por lo que decían. En aquel entonces todavía no tenían Biblia, las instrucciones del Nuevo Testamento, no había un compendio como el manual que hoy día nosotros tenemos, pero ellos tenían las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Se amaban, se respetaban, vivían lo que era el temor de Dios. Vivían, lo demostraban. Entonces la gente veía algo diferente en ese grupito que había surgido. ¿Quiénes son? Los del Camino, la Nueva Sexta. De pronto alguien dice, son cristianos. Ese tal Cristo, el judío que murió en la cruz y que ellos aseguran que resucitó, son cristianos porque son seguidores de Cristo e imitadores de Cristo. No hace falta que yo diga tengo mi religión o un credencial que diga de qué iglesia soy, pero mis frutos deben hablar por mí. Mis frutos, los frutos del Espíritu tienen que reflejarse en mi vida. También luego mi entorno, en mi trabajo, en todo sentido, en mi testimonio tiene que hablar por mí, porque hay gente que te habla tan bonito de Dios, pero ni siquiera sus hijos le creen, ni siquiera los de su casa le creen, no puede hablar ni siquiera a sus vecinos, porque no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Entonces guardar la palabra de Dios es retenerla en tu corazón y aplicarla en las diferentes áreas y circunstancias de la vida. Es decir, una persona que decide seguir a Cristo debe vivir de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a las palabras que el Señor ha dejado en la Biblia Sagrada. Eso hoy tenemos nosotros para que no cualquiera aparezca y diga, no, así dice el Señor, no, así me reveló Dios. Para eso tenemos la verdad revelada. Es suficiente, dice Pablo, toda la Escritura es suficiente. Cuando hablamos de la Escritura, que fue canonizada, que fue medida, que fue probada, porque la Biblia no se contradice. La Biblia nos insta a ser hacedores de la voluntad de Dios y no solamente oidores. Da gusto escuchar también. Y da gusto también presionar, hablar a los otros, pero la Biblia nos insta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque a veces entra por un lado, sale por el otro. Es tan lindo escuchar, me gusta escuchar, dice la gente, pero eso no servirá mucho si es que no llegamos a aplicarla en nuestras vidas. La Biblia nos enseña la manera que podemos dar fruto que refleje la vida nueva que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Ella nos muestra el camino que debemos seguir para ayudarnos a transitar por la senda que nos lleva a la vida eterna. Esta es la palabra que dejó Jesucristo en Juan 8:51, donde dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jesús venció el poder de la muerte que quería retener cautiva en condenación eterna el alma del hombre. Es por eso que todo aquel que se mantiene bajo sus preceptos también vencerá la muerte a través de él. Por tanto, al partir de esta tierra, su cuerpo corruptible físico, el cuerpo físico, será cambiado por uno incorruptible, cuerpo espiritual e inmortal, un cuerpo glorificado, lo que le permitirá estar en las condiciones necesarias para disfrutar de la eternidad en las moradas celestiales junto al Padre. Jesucristo ya apareció con este cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, un cuerpo
que algún día nosotros también vamos a tener. Por eso vale la pena servir, vale la pena confiar, vale la pena resistir, avanzar hacia adelante, porque es tan lindo servir a Dios y es tan lindo la esperanza que Él nos ha dejado. Porque hay gente que dice, pero suena muy fantasioso hoy día en este tiempo donde hay tanta tecnología, en este tiempo donde hay tantos pensamientos. Una vez un cierto hombre, un personal militar, le dijo a un capellán, pero ¿cómo sabes tú si es cierto que existe ese infierno? ¿Cómo sabes tú de que no se trata simplemente de una mentira? Pues el hombre le dijo, porque hasta el momento el único documento que yo tengo que habla de que existe un cielo y un infierno es la Biblia. Y hasta que me traigan un documento con todas las evidencias históricas, geográficas, culturales, todas las evidencias, todos los elementos que tiene este documento, pues ahí voy a creer otra cosa. O tienes tú ese documento, o tú me hablas de otra cosa. ¿De qué me vas a hablar? No tuvo argumento. Porque la mal llamada ciencia, la filosofía hueca, como decía Pablo, simplemente se contradice. Pero estamos hablando de algo que el Maestro por excelencia nos dejó. Estamos hablando de la eternidad. La vida es tan corta como para que nos aferremos simplemente a las cosas materiales. Pero hoy día hay una promoción. Hoy día hay una apología al llevar una vida loca, desordenada. Porque aparentemente la vida es muy corta, y porque la vida es corta debemos pensar qué hay después de esta vida. Dios no nos va a preguntar cuánto dinero hemos acumulado en la tierra, porque aquí, como dijo Jesucristo, el ladrón, la polilla, el moho lo corrompe, lo van a comer, se va a perder todo de todas maneras alguna vez. Pero Dios no nos va a preguntar cuántos seguidores tuvimos en las redes sociales, cuántas casas lujosas pudimos estrenar, cuál fue el modelo del vehículo, el precio del vehículo, como la gente trata de aparentar siempre hoy día. Eso no le importa en lo absoluto a Dios. Nos va a preguntar qué hiciste con lo que yo te di. ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? Debemos reflexionar siempre en estas cosas. Como surgió un debate entre un ateo y un cristiano, y bueno, supongamos que el argumento del ateo sea verdad, y no existe una eternidad, no existe el más allá. ¿Qué pierdo yo?, dice el cristiano. No pierdo nada, me muero y termina. Pero supongamos que mi argumento, el argumento de la palabra, el argumento bíblico es cierto, y realmente existe un cielo, y realmente existe un infierno. Mira lo que te vas a perder. Mira lo que te vas a perder. Por eso es importante reflexionar siempre, tener en cuenta el consejo divino, tratar siempre de considerar nuestra condición de polvos, pasajeros, temporales, y a la luz de nuestra condición, tratar de servir a Dios como corresponde. No somos perfectos, somos pecadores, pero cuando tenemos un corazón humilde y reconocemos nuestra condición delante de Dios y le pedimos humildemente que nos ayude, siempre habrá brazos abiertos, siempre veremos la manifestación de Dios a favor de cada uno de nosotros. Guardar la palabra significa escuchar sus palabras y obedecerlas. Cuando Jesús dice que el que la guarda no morirá, se refiere a la muerte espiritual, no a la física. Sin embargo, incluso la muerte física al final se vencerá. Los que siguen a Cristo resucitarán para vivir eternamente con Él. Vivirán eternamente con Él, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Según las promesas, un cielo nuevo, tierra nueva, donde el Cordero mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y vamos a decir: vale la pena servir a Dios, valió la pena soportar, valió la pena resistir, valió la pena aguantar, valió la pena servir, valió la pena que la gente se burlase y que yo me mantuviese firme en la fe, porque finalmente, como dice el adagio popular, el que se ríe en el último se ríe mejor. Hubo un hombre, según el relato de Lucas en el capítulo 16, que vivía con esplendidez, tenía todo en la vida como para ser feliz, todo lo que una persona quizás querría tener. Desde el verso 19 de Lucas 16 cuenta su historia. Vivía siempre burlándose por lo que entendemos, despreciando a Dios, despreciando las cosas de la piedad. Él no tenía necesidad de nada.
Lastimosamente hay algunos que tienen mucho en la vida y piensan que son dioses, piensan que son dueños de la vida, pueden hacer lo que quieran, maltratar, explotar a los pobres, despreciar a las cosas de la fe, de la piedad, pero llegará el momento, porque al portón de este rico, en su puerta, en su entrada, había un hombre pobre, leproso, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero un día, y los perros venían y le lamían las llagas, dice. Era un hombre con enfermedad, pero a pesar de su pobreza y su enfermedad, era un hombre con fe. Era un hombre que creía en el Señor. Un día murieron los dos y desde ahí empezó una gran diferencia. El hombre rico que tenía tantos sirvientes que ordenaba a uno, venga acá, y venía, al otro, vete, váyase para allá, y se iba. Esta vez no podía ordenar a nadie. Despertó en el infierno, en el lugar de tormento. Y no es una parábola. Algunos dicen parábola, ¿no? Y el hombre pobre, leproso, cuando muere, vienen dos ángeles a escoltarlo para arriba. Así dice la palabra de Dios. Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico, fue sepultado, y en el lugar de tormento alzó los ojos, queriendo predicar, queriendo advertir a sus hermanos, queriendo visitar a sus parientes, y se le fue el tiempo. Por eso siempre me gusta reflexionar esta poesía que dice: en vida, hermano, en vida. Él en vida tuvo toda la oportunidad, nunca quizás visitó a sus hermanos, un mensajito de buen día. Ahora el padre Abraham, que tipifica a Dios, le dice: acuérdate que tuviste tus bienes en la tierra, tuviste la oportunidad mientras estabas con vida y no la aprovechaste. En cambio, Lázaro solo recibió males, y no es que él se fue al cielo porque sufrió. Hay gente que piensa que la gente que sufre sí o sí se va para reinar allá, porque hay gente también que sufre aquí por sus pecados, por malas decisiones, por malos pasos. Pero hay gente que, a pesar de que está sufriendo, se mantienen en la fe, a pesar de enfermedades o dolores, están luchando por servir a Dios, por mantenerse firme en la convicción, en la fe. Y hay gente que son ricas y son piadosas también. No es porque él se fue al infierno por ser rico y el otro se fue al cielo por ser pobre. Hay gente que piensa así. Hay que entender bien lo que la Biblia dice. Era un rico explotador, era un rico que vivía simplemente para sí mismo, un egoísta que vivía en banquetes, deleites, despreciando a los demás y a la vida de piedad. No quiere saber nada. Sin embargo, este pobre, en medio de su pobreza, en medio de tantas situaciones de dificultades que enfrentaba, él era un hombre de fe. Depositó su confianza en el Señor. A pesar de todas sus limitaciones, él supo guardar la palabra de Dios. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hay cosas que son peores que la muerte, y hay cosas que son mejores que la vida. Hay gente que rechazan la idea de la eternidad porque piensan que la eternidad con Dios es una prosecución o es la continuidad de la desgraciada vida aquí en la tierra. No, en lo absoluto, no es así. Ahí ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. La corrupción ya no entra ahí, el pecado no tiene parte, por eso no será una continuidad de esta vida. Algo diferente, algo donde el reino de Dios realmente será en su plenitud. Todo será diferente. Por eso es bueno siempre considerar las instrucciones del maestro por excelencia, enfrentar los desafíos, soportar los desprecios que vendrán siempre, las burlas. Hay gente que ni entiende, ni ha hecho un vistazo, ni conoce bien, pero quieren burlarse de Dios y de la fe y de los que pretenden hacer bien las cosas. Siempre existieron personas así y siempre existirán. Y lastimosamente son los más problemáticos, los que andan metidos en los peores pecados, están por morir y son los que más se burlan de Dios. Es aparentemente un grito desesperado para tratar de que Dios se revele o se manifieste en su vida, nada más. Pero lo mejor que podemos hacer es humildemente decirle: Señor, necesito de ti, yo quiero llegar algún día junto a ti, yo quiero llegar algún día a ese lugar de descanso. Vale la pena servir a Dios. La promesa que nos ha dejado Jesucristo es una promesa gloriosa
Y vale la pena soportar, vale la pena resistir, vale la pena aguantar dificultades y desafíos en la vida pensando en la promesa que tenemos nosotros de parte de nuestro Señor, del Maestro por excelencia. Saludos para la hermana Sonia, bendiciones. Cristian Aquino también desde Ayolas, a la gente de Ayolas. Pasaron por un proceso muchas familias por ahí después de las inundaciones, pero creo que ya están regresando a sus hogares. Oremos por esa gente siempre para que puedan vencer todas las dificultades en la vida. Saludos cordiales para todos, a todos los que nos están siguiendo, acompañando, a todos los que de una u otra forma están acompañando el tiempo de reflexión que estamos dedicando a través de la 100.9, a través de la página de Beresit FM. Nosotros nos vamos a una pausita musical. Después de la pausita musical ya se viene el microprograma de un mensaje a la conciencia.